con nosotros el señor Roberto Miranda, quien es autor del libro El Expediente de Cristo, una interesante obra que de alguna forma nos da un enfoque sobre cómo fue el juicio a Jesucristo, de quien hoy precisamente se recuerda en el mundo cristiano la pasión y muerte en esta Semana Santa. Doctor Miranda, cuéntenos en qué momento Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Galileo, se convierte en un RQ, en un requisitoriado. ¿En qué momento pierde su libertad? Interesante lo que enfatizas, porque Jesús nació en Belén, pero no era Jesús de Belén, era Jesús de Nazaret, el lugar donde había sido criado. Correcto. En esa época la nacionalidad no era el lugar donde uno nacía, sino de donde había procedido su vida, digamos, su residencia. Jesús era un Galileo y en Jerusalén hay un complot, una conspiración. Los sumos sacerdotes, la casta sacerdotal, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran maestros de la ley, ya sabían de esta popularidad del norteño, del Galileo, y sabían que iba a venir a Jerusalén para la fiesta del 28 de julio, era su Pascua judía, era su día de la liberación, ¿correcto? Y un poco lo que trato es enfatizar y contextualizar eso para que la gente sepa qué era lo que se celebraba en la Pascua, ¿no es cierto? Claro. Era el día de la independencia. Y entonces hay un acercamiento de Judas con estos líderes para ofrecer información, para poner en contexto válida. Ese momento de algarabía vendría a ser el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Jesús de Galileo ingresa a Jerusalén, ¿no? Recibido con palmas. Precisamente por eso ahora se mantiene con el Osana, que hemos dicho que es un estribillo político. Entonces, este acuerdo que hay entre Judas y estos líderes para poderlo entregar, y esto de entregar no era tan fácil saber el domicilio de Jesús, no tenía domicilio conocido. Ya. Un provinciano que llega a Lima no tiene domicilio conocido. Es cierto, es cierto. Entonces, por esa razón, le dijo el día jueves, el 14 de Nisan, o sea que vendría a ser un 14 de abril, vamos a decirlo. Ese jueves, después de la cena, vamos a estar en el jardín llamado Getsemaní, de modo que ese es el lugar en donde se le puede encontrar sin ningún tipo de problema. Efectivamente, los discípulos al que se llama también el Huerto de los Olivos. El Huerto de los Olivos, y en este jardín Jesús estaba, ya lo sabíamos a través de los evangelios, que estaba en plena oración, sudaba sangre y todo un momento de crisis que nosotros no lo vamos a, digamos, a analizar, sino más bien analizamos el arresto. El arresto propiamente en el derecho judaico tenía que ser en casos de delito flagrante, de la perpetración inmediata de un hecho delictivo. ¿Y qué delito estaba cometiendo? En ese momento, ninguno. Ninguno, o sea, se transgrede el derecho en ese momento. 1, 2, la diurnidad. ¿Qué aprovecharon? De día tenía que ser. Así es, aprovecharon la nocturnidad. Por eso que al momento que lo vienen a aprender, primeramente no le piden DNI, no tiene Identifac, no hay una hoja de requisitoria propiamente, y la contraseña era: a quien yo le dé un beso, a ese prenderle, porque sabemos que Jesús no tenía pues una aureola de santidad, no era un personaje en la cual le brillaba el rostro, sino que era uno más de los demás, era común y corriente, menos aún en una oscuridad. Entonces, justamente esa es la señal que se da para prenderlo. Ahora no había tribunal de apelaciones, evidentemente, porque con todas esas transgresiones se podría haber pensado que podría haber apelado. Su caso se puede haber llevado a la Corte Interamericana. Claro, en esta época tendríamos ya el indubio pro reo, en esta época tendríamos el principio de inocencia, presunción de inocencia, claro, y el non bis idem, que significa no dos veces, no juzgar dos veces por el mismo hecho. Y Jesús fue juzgado dos veces por el mismo hecho. O sea, se abusaron o sea, se pasaron por alto todos los procedimientos jurídicos de la época. De la época, hablamos de la diurnidad. Claro, no se cumplió. Claro. De la publicidad. ¿Dónde debería haber sido juzgado Jesús por el Sanedrín? En un lugar llamado el Gazit, que está dentro de la zona del templo. ¿Dónde fue juzgado Jesús? En la casa de Caifás. Cuando nosotros ahora decimos, ¿dónde debe estar este preso? En un penal. ¿Y dónde lo llevan? A la base naval. ¿No es cierto? O sea, no es donde corresponde. ¿A dónde lo llevan? A un lugar
que no corresponde, que no tiene jurisdicción. Entonces, un poco eso han sido los vicios que se mostraron en ese momento. Bueno, en este libro usted hace un ejercicio muy creativo utilizando los evangelios y también el derecho de hoy, el derecho de ese entonces, y por ejemplo hacen cosas así, ¿no? Como poner esta recreación de un periódico, como hubiera dado la noticia, ¿no? De último minuto, arrestan a Jesús, el requisitoriado, además, ¿no? fue capturado en el jardín de Getsemaní, depositado en la carceleta. También hay uno sobre las encuestas, que lo vamos a ver más adelante. Acá está. Consulta popular, resultados: Barrabás libre, 99%, Jesús 1%. La consulta popular de Pilato, sí, muy creativa la forma de presentar esto. Y vamos a ir a la pausa, pero vamos a conversar ya del juicio en sí. Perfecto. Y cómo fue que se sentenció a través de esta encuesta, ¿no? La consulta popular de Pilato, que le daba 99 a Barrabás y 1 a Cristo. Regresamos con eso, 5 para las 9.